Bueno, mañana 3 de noviembre se va a realizar la audiencia de medidas cautelares en el caso Focas. Vamos a precisar precisamente este tema. A propósito, la bienvenida a la diputada Romina Pérez, quien ha aceptado la invitación que le hemos hecho para hablar acerca de esto que hoy está llamando muchísimo la atención. Diputada, en principio, gracias por haber aceptado este diálogo que le estamos proponiendo a la gente. Muy bueno. En primer lugar a todos ustedes, a usted compañero periodista y lógicamente a toda la ciudadanía que nos está viendo. Bueno, en principio yo quisiera rogarle que pongamos en contexto este diálogo que vamos a tener. Le decía, extracámaras, Focas todavía para mucha gente no significa demasiado, es más, suena raro. Cuéntenos por favor cuál es el contexto de esto que hoy, insisto, ha despertado tanto interés entre los bolivianos. Ya, Focas era un fondo que a través de un convenio de préstamo USAID dio al gobierno boliviano en la época de Víctor Paz Estenssoro, 1986. Este convenio de préstamo debió haber sido aprobado por el Congreso de ese entonces y no se aprobó. Era un monto de 300 millones de bolivianos y estaba dirigido, era un fondo para la producción para las áreas secundarias. ¿Qué eran las áreas secundarias? Básicamente estaba dirigido a colectividades campesinas, indígenas, para apoyar la producción, ¿no? Ahora bien, Doria Medina, él solito, hace una carta de implementación una vez que Jaime Paz asume el gobierno el 6 de agosto. A los 10 días, Doria Medina modifica el objeto del convenio. Y en el convenio decía que este convenio no podía modificarse ni con una carta, no puede modificarse con las cartas de implementación, que son varias, porque las cartas son un seguimiento que se da a la ejecución del proyecto. Pero Doria Medina, él solito, hace una carta y dice los fondos destinados a este sector social van a ir a la empresa privada. Y ya no va a administrar el Estado. El Estado administraba con las corporaciones de desarrollo, las Cordech, ¿no? El Cordeco acá en Cochabamba, por ejemplo, a través de unas unidades crediticias. Entonces él dice, no, estos fondos van a pasar a una fundación que la vamos a constituir, Fundapro, y posteriormente el actor fundamental, el sujeto beneficiado con esto va a ser la empresa privada. En un primer momento, la fundación está constituida básicamente por representantes de la Confederación de Empresarios Privados. Y posteriormente, la constitución de la fundación se hace con estos sujetos. ¿Se me ve la cámara? Hay un vínculo político-empresarial que vincula al MIR, al ADN y al MNR. Lo gracioso de este tema es que estos señores que hacían de ministros son los dueños de la fundación, es decir, ellos se van a apropiar de este beneficio. Entonces, a los pocos días, ¿qué pasa? USAID condona esa deuda al Estado boliviano. Es decir, era una plata del Estado boliviano, pero Doria Medina hace una carta, a través de esta carta y posteriormente a través de dos enmiendas, la enmienda DIR dice, no, igualito esta plata, por más que sea del Estado, se la vamos a transferir a Fundapro y, no contento con ello, hace un contrato de préstamo. Y en este contrato dice, Focas tiene que transferir todo este dinero a Fundapro para estos objetivos, para beneficiar a la empresa privada. Pero en estas también hay dos componentes y dicen que Fundapro tenía que haber constituido un banco de primer piso. Entonces, en este banco hay varias ONGs, entre estas está PRODEM, y un socio activo de PRODEM es Gonzalo Sánchez de Lozada a través de Comsur. Él se beneficia con 25 millones de bolivianos. O sea, ¿te imaginas? Es un banco con ONGs que realmente no tenían un capital suficiente para constituirlo. Sin embargo, Fundapro sigue dando préstamos a estos actores, siendo que la Superintendencia de Bancos, aquí tengo el documento, niega la constitución de ese banco, el Banco Sol, porque dice no tienen suficiente capital.
Y el ciclo se cierra cuando Doria Medina, ya como ministro de Planeamiento y Coordinación, antes de irse, porque ya entra Goni Sánchez de Lozada como presidente, entonces saca una resolución de directorio como ministro del CONEPLAN y le dice al Goni, hagan un decreto supremo para que esta transferencia esté dada. Pero, ¿cuál es el problema? En primer lugar, que ni el convenio con Víctor Paz Estenssoro, ni la carta de implementación, ni el contrato de préstamo están aprobados por ley del Congreso de entonces. Y eso tiene responsabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque los funcionarios, los servidores públicos, no pueden beneficiar a un actor privado, y mucho menos aquí a esta red de poder empresarial y política, con recursos del Estado. Eso está penalizado por ley y por el Código. Entonces, estos son los delitos, y por eso se lo acusa a Doria Medina por contratos lesivos al Estado, por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Bien. Ahora, viendo un poco lo que ha dicho Samuel Doria Medina, y le voy a hacer las consultas en ese sentido, él dice, entre otras cosas, que desde que se firmó el convenio, desde el momento en que Estados Unidos otorga ese dinero a Bolivia, ese préstamo 1986, han transcurrido 30 años, y hasta que él fue ministro en 1992, habían 4 ministros antes de planeamiento. ¿Por qué solamente a Doria Medina? Lo dice él, incluyendo a Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue ministro de planeación de Víctor Paz Estenssoro. ¿Por qué se los excluye a los demás y se apunta a Doria Medina? No es cierto. Doria Medina miente, como siempre. Doria Medina tiene la principal responsabilidad porque él es el firmante de todas las cartas. Él es el firmante del contrato. Él asume esa responsabilidad, pero en este caso de Focas, ¿quiénes están denunciados? Gonzalo Sánchez de Lozada, por contratos lesivos al Estado también, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito. Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, el ministro que era ministro de Hacienda, Reinaldo Peter Sarsabe, Ministerio de Trabajo, Samuel Doria Medina como ministro de Planificación, Arturo Beltrán como director de Focas, Flavio Escobar Llanos. O sea, son varias personas. Ahora, ¿por qué Doria Medina? La ley 1175, la ley SAPCO, dice que el servidor público tiene que asumir su responsabilidad y no puede, y también la ley bancos dice, no pueden ellos hacer una condonación ni hacer una transferencia con muchas facilidades para los que van a recibir este dinero. Eso está prohibido y penado. Tiene responsabilidad jurídica. ¿Qué ha pasado? 20 años tenía 40 años de gracia se da en este contrato Doria Medina. 20 años que no pagan capital estos señores, 20 millones de dólares. Y al 1%, cuando el crédito al Estado boliviano era del 2%, y iba a subir este porcentaje de interés por la tasa LIBOR, que era 3.3. Entonces, esta fundación engorda este capital, se aprovecha de esos recursos, porque cuánto no quisiera usted, o mi persona, o acá los compañeros, recibir ese capital fresco, y lógicamente se han enriquecido. Entonces, es a él, porque es el directo responsable. Él ha firmado, mira, acá yo tengo las cartas, donde él solito firma todo. Todas las cartas llevan su rúbrica y su firma, pero además mira, por ejemplo esta también, ¿no? Esta firma es de Doria Medina. Entonces, él es el directo responsable, pero además, ¿qué dice Doria Medina? Dice, cuando el gobierno ha condonado este crédito, a mí me han puesto condicionamientos, dice, para que yo dé a la fundación. No es cierto. Aquí están. La condonación tiene 2 artículos. Y dice que Estados Unidos condona absolutamente todo a Bolivia y no hay condicionante. Es decir, esa condicionante que él argumenta, lo hemos escuchado en más de una oportunidad, sí, no es real. No es real, compañero. Aquí te estoy mostrando el convenio a partir que se hace la condonación, y son solamente 2 artículos. El uno que dice cancelación de la deuda y la cantidad cancelada. Se cancelan 341 millones de dólares. Perfecto. ¿Qué hay de la ley 10.560, que también forma parte de esta argumentación de Doria Medina, donde él dice que eso le facultaba en su momento como ministro de Planeamiento para dar créditos?
No es cierto, porque en primer lugar él debió haber hecho este crédito con el ministro de Finanzas y no está la firma del ministro de Finanzas. Es más, yo te leo aquí textualmente qué dice la Superintendencia de Bancos referente, dice, dice, puede, siendo los recursos FOCAS y de las corporaciones del Estado que pertenecían al Estado, ¿puede el ministro de Planeamiento y Coordinación prestar los recursos del gobierno a una fundación privada? No puede, no es cierto. Doria Medina se excusa, no tiene ningún respaldo jurídico, porque si lo hubiera tenido, él no hubiera recurrido a golpear las puertas de la embajada para que la embajada, a través de una carta totalmente que no es legal ni reconocida por el Estado plurinacional, le certifique a él y le diga, sí, Doria Medina hizo todo bien. Esa carta, de acuerdo al convenio de Viena, Bolivia ha suscrito, ha ratificado a través de una ley. ¿Y qué dice el convenio de Viena? Cuando hay estas situaciones poco honrosas de robo al Estado, hay un convenio que suscriben los estados. Bolivia ha suscrito y dice, ¿qué debió haber hecho Doria Medina? A través del fiscal, pedir a la Cancillería y que la Cancillería oficialmente pida a Estados Unidos una certificación, como tiene que ser las relaciones bilaterales. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que Doria Medina puede entrar cuando quiera a la Embajada de Estados Unidos y pedir su recomendación. Lógicamente, la embajada le va a dar, porque no te olvides que este contexto donde ocurre FOCAS, estamos en pleno proceso de privatización y la capitalización. Es más, la condonación es muy simpática, dice, ¿no? Estamos condonando la deuda, dice Estados Unidos, a Bolivia, porque Bolivia se ha portado bien. Bolivia ha implementado el consenso de Washington. Bolivia ha entregado sus recursos naturales, ha vendido sus empresas, entre comillas, capitalizado, ha entregado las empresas a precio de gallina muerta a las transnacionales, de premio de esta condonación. Es la introducción de la condonación. Y lógicamente, Doria Medina, servil de los intereses foráneos, transnacionales, lo que hace es escudarse en esta cartita. Pero esta carta para el Estado plurinacional no es válida, no tiene valor jurídico. Y contrariamente, hemos sabido por la prensa que Doria Medina se ha ido ayer a denunciar, dice, la violación a sus derechos a la ONU. Él debe dar, en primer lugar, debe responder ante el pueblo boliviano, porque él, como funcionario público, no ha cumplido ni la Constitución ni las leyes de este país. Entonces, la rendición de cuentas tiene que ser al pueblo, porque eran dineros del Estado, y no irse a la ONU, ir a decir una sarta de mentiras, como están diciendo aquí en los medios, porque si tú te fijas, la oposición no habla nada de este ciclo, desde la condonación, desde la suscripción de ese convenio. Entonces confunden a la ciudadanía. Por consiguiente, Doria Medina tiene que comparecer mañana en Sucre, hacer los descargos, hacer su rendición y dar la cara al pueblo boliviano. Bien. Visto desde la óptica también del acusado, en este caso Doria Medina, él asegura que no hay daño económico porque se habría devuelto esos 20 millones. En gran parte ya ha respondido usted, es otra óptica por supuesto, pero es cierto que Fundapro en su momento devolvió todo el dinero. Mira, es que eso es otra gran mentira. Cuando la Comisión Mixta de Investigación de la Privatización y la Capitalización de la Asamblea Legislativa presenta la petición acusatoria a la Asamblea, que ha sido el 2014, y la Asamblea aprueba y deriva a la Fiscalía para que haga el seguimiento, y después la Asamblea aprueba el juicio de responsabilidades, recién ese año, el 2014, cuando Doria ya se ve con todo este proceso en su contra, faltaba todavía por pagar de los 21 millones, 18 millones. El 2015 pagan. El 2015 pagan porque está este proceso en curso. Ahora bien, acá el tema, ¿cuál es el daño económico al Estado? El beneficio que ha tenido, el Estado tenía ese beneficio de ese crédito, que lo podía prestar. El daño económico al Estado es que el Estado ha dejado de percibir a través de ese crédito intereses interesantes
porque el proyecto Focas, de acuerdo a Beltrán, que era el director también de Focas en las Cortes, estaba muy bien encaminado en manos del Estado. No es cierto que no era rentable, era muy rentable. Entonces, al quitarle esos ingresos al Estado y beneficiarse solamente Doria Medina por beneficiarse él, digamos, con los recursos del Estado y pasar a la fundación privada, te digo, con estos 40 años y 20 años de gracia, hay un daño económico al Estado, porque está beneficiando a un sector que no requería ese capital. Reitero, aquí está en todo el legajo de la Fiscalía, 25 millones solamente Comsur. Entonces, no es cierto, o sea, si ha pagado, ha sido a punta de presión, pero acá también la Fiscalía dice que hasta la fecha Fundapro no tiene la documentación para haber cumplido ese papel de ser prestatario, porque Fundapro, a través de interpósitas personas y otras instituciones como PRODE, prestaba este dinero hasta el usuario final. Ellos pagaban el 1%, pero esta intermediación cobraba un interés del 8 al 20%. Por eso, dice la carta de la embajada, ha sido exitoso el proyecto. Claro, un capital usurero que en manos de los privados cumplía esa función. Importante precisión, porque hemos escuchado decir también en contrasentido, insisto en estos enfoques, que estos 20 o 21 millones habían pagado inclusive por adelantado. En su momento se dijo y ahora está aclarado desde su perspectiva, por supuesto. Le pido otra aclaración, por favor. ¿Por qué no se convoca a Samuel Doria Medina ante la asamblea que está investigando este tema? Bien que haces esa pregunta. Mira, la aclaración que te hago está en base a todo el legajo de la Fiscalía, la investigación. ¿Qué es lo que hace? Tenemos nosotros funciones por la Constitución. Como Asamblea Legislativa, nosotros no podemos cumplir el rol que cumple el Ministerio Público en la actual Constitución. Lo que nosotros hemos hecho, es decir, la anterior Comisión de Constitución que encabezaba Adolfo Mendoza, porque ahora la Asamblea ha elegido a nuevos miembros que estamos investigando los otros procesos de capitalización de las empresas estratégicas, que seguramente también van a haber responsables y va a haber juicio de responsabilidades. En este caso, la Asamblea lo que ha hecho es investigar, ha investigado cómo se han dado todos estos hechos dolosos. ¿Cómo hemos investigado? Con fuentes, se llama fuentes primarias, de primera mano, no son recortes de periódico. Son estos contratos, son esta carta donde está estampada la firma de Doria. Entonces nosotros esta investigación la hemos puesto en consideración, se llama una petición acusatoria a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea ha autorizado que esto pase al fiscal, al Ministerio Público, para que sea el Ministerio Público, que es la entidad que le corresponde seguir un juicio de responsabilidad, y si hay responsabilidad jurídica, como que la hay en el caso de Doria, y ellos, una vez que hemos pasado la investigación, han investigado otros 6 meses, y han acotado nuevas pruebas contra Doria Medina. Entonces es el Ministerio Público que además, esta es ya la última citación, o sea, es una de las citaciones más, porque ya han sido citados. Doria Medina, de acuerdo al informe de la Fiscalía, se ha excusado de ir a dar sus declaraciones en varias oportunidades, aluciendo que tenía problemas de salud, y se ha constatado por migración que él había salido del país. Inclusive aquí ha declarado ya Jaime Paz Zamora, y Jaime Paz Zamora, su jefe político de partido en ese entonces, dice no había ningún condicionamiento para la condonación, como está diciendo Doria Medina. Lo único que hablamos con Buch, dice Paz Zamora, es que 30 millones de esa deuda, de los 300 millones que eran, se traduzcan en bolivianos para hacer un fondo para el medio ambiente. Eso, entre comillas, se podría llamar un tipo de condicionamiento. Entonces, vuelve a mentir Doria Medina, no se deje engañar, ciudadano. Bien, en pocas horas más se tendrá la audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía ha pedido la detención preventiva. ¿Cómo, en su criterio, observa esta petición? ¿Usted respalda esta solicitud que se ha hecho desde la Fiscalía? Nosotros, como diputados, tenemos que sujetarnos a las normas y a los procedimientos. Si la Fiscalía
obviamente ha solicitado eso es porque tiene razones suficientes como para interpelar de ese modo a Doria Medina. Lo que corresponde es que Doria Medina, porque además hay un hecho más, acá la Fiscalía muestra cuáles eran las cuentas de Doria Medina, un empresario que invierte en el país, o sea, tú y yo tenemos más plata que Doria Medina en el banco. Él tiene en una cuenta 500 bolivianos, en la otra tiene 1000, sumados no llegan ni a 3000 bolivianos. Entonces, como si recién ha vendido nomás al Perú toda la empresa como otros 300 millones, ¿dónde está esa plata? Entonces, lógicamente, el pueblo boliviano, yo tengo 4 ideas fuertes acá para decirte. Primero, que a raíz que Doria Medina entregó recursos del pueblo a estos ministros, que ya hemos mostrado, a su rosca empresarial y política, tiene responsabilidad jurídica. Segundo, no ha cumplido con lo que manda la ley. Cuando tú haces transferencia, tiene que ser aprobado por una ley del Congreso. Tercero, ningún documento de la embajada a partir del cual él quiere respaldarse y dice que ha presentado como prueba al fiscal, tiene un valor legal para el Estado plurinacional, por la forma como él ha procedido, violando toda la normativa internacional. Y por último, antes de irse a quejar al extranjero, ir a decir mentiras a la ONU, él tiene que dar rendición de cuentas a este país, en Sucre y lógicamente al pueblo boliviano. Otra cosa que se cuestiona y también le pido su criterio, diputada, es que se cuestiona, digo, siempre viendo desde la perspectiva del otro lado, ¿no? La anotación preventiva de los bienes, no solamente de Doria Medina, sino de los familiares. ¿Esto procede en términos muy generales? ¿Nuestra ley está diseñada para que esto ocurra? Anotación preventiva de los bienes de los hermanos, por citar algo. Bueno, eso dice Doria Medina. Mira, acá yo tengo toda la anotación preventiva que ha hecho, que están todas a nombre de Doria Medina. Es decir, esa información también se desvirtúa. Mira, no es acá real. a mí me llama la atención porque hay como 30 lotes de terreno, supuestamente a nombre de Doria Medina. Y parece que es un loteamiento, porque todos los terrenos casi tienen la misma unidad en metros cuadrados, ¿no? Entonces hay uno de 11.000 metros cuadrados, Jardín de Achumani. Aquí están, son 3 páginas de los bienes de Doria Medina. Ahora, ¿qué hace la Fiscalía? A raíz de que ve esta pobre cuenta de un gran empresario supuestamente en Bolivia, lógicamente tiene que hacer anotación preventiva porque hay que devolverle al Estado toda la plata que ellos se la han farreado. Y yo digo farreado en el sentido de que Doria Medina se jacta que él ha hecho su empresa con el sudor de la frente y estamos viendo el tráfico de influencias. Entonces, que supuestamente algunos empresarios han logrado el estatus que tienen ahora porque siempre han chupado como vampiros al Estado. Entonces, cualquiera así puede ser, pues, yo diría, un mal empresario, pero ellos dicen, nosotros, los empresarios, quedamos. Entonces, la historia trágica de este país es que un buen sector del empresariado ha sido empresario gracias al beneficio que ha podido aprovechar cuando estaban en coaliciones políticas y que le han sacado dinero al Estado. Bien. Quiero agradecerle muchísimo, diputada, la gentileza que ha tenido de visitarnos, de explicarnos un poco este tema y de aclarar varias cosas que hoy le hemos planteado. Estamos muy agradecidos por la visita que nos ha hecho. A usted muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de decir a la ciudadanía que este no es un juicio político, es un juicio básicamente por daños al Estado, daños económicos al Estado, aquí concretamente incumplimiento de deberes. Él como ministro de Estado no ha seguido la normativa, se han violentado un montón de normas y leyes y lo peor, que se ha usufructuado de dineros del Estado para pasar a manos privadas. Muchísimas gracias. Amigos, la oportunidad de conversar con la diputada Romina Pérez acerca del denominado caso Focas. La pausa, pero antes las noticias en 60 segundos.